Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 16, Chapter 16, New York. Bajo la atenta mirada de John, ambos subieron al tren. En aquella época, los trenes aún no se habían modernizado, por lo que la velocidad era exasperantemente lenta. Tardaban casi 9 horas en llegar a Nueva York y bajarse en Manhattan. Tras encontrar sus asientos y acomodarse, Carol enseguida empezó a charlar sin parar. Era la primera vez que los hermanos viajaban solos juntos, sin ningún adulto alrededor, y Carol estaba visiblemente emocionada. Habló casi sin parar durante todo el trayecto. En un momento señalaba el paisaje que se veía por la ventana, al siguiente hablaba de los edificios que pasaban. Eran cosas que ya había visto antes, pero de alguna manera hoy todo se sentía diferente. Quizás era solo por su estado de ánimo. Daniel se sentó a su lado, medio dormido durante casi todo el trayecto. Para cuando el tren finalmente llegó a la estación de Manhattan, él estaba prácticamente dormido. Los dos bajaron del tren y se quedaron de pie en medio del vestíbulo de la estación, mirándose fijamente sin expresión. Entonces, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Carol. Daniel se frotó la barbilla con pereza. Probablemente deberíamos buscar un lugar donde alojarnos primero. Sinceramente, él tampoco tenía ni idea de a dónde debían ir. Encontrar un lugar donde establecerse primero parecía la opción más segura. Una vez que tengamos una habitación, podremos ir a explorar la ciudad, añadió. Los dos partieron inmediatamente. Como ninguno de los dos tenía ningún plan, eligieron al azar el oeste y comenzaron a caminar. Decidieron que, siempre que vieran un hotel, se detendrían allí. Tras caminar durante más de 1 hora, los edificios a lo largo de la calle se fueron volviendo gradualmente más bajos y antiguos, y el entorno a su alrededor empeoró notablemente. ¿Nos hemos equivocado de camino?, preguntó Carol con vacilación. Esta zona no parece muy agradable. Los dos eran unos completos novatos. Sin plan de viaje, sin mapa, sin preparación alguna, simplemente se bajaron del tren y empezaron a vagar sin rumbo. Y ahora ambos estaban completamente perdidos. Sigamos un poco más, dijo Daniel. Ya hemos caminado hasta aquí. Dar la vuelta ahora sería un desperdicio. Miró hacia el cielo. Ya era tarde, casi las 5 de la tarde. De acuerdo, asintió Carol. Los hermanos eran inusualmente audaces. Como terneros recién nacidos que no temen a los leones, aún no tenían idea de cuánta oscuridad se escondía bajo la glamurosa superficie de Nueva York. Tras otra media hora caminando, finalmente divisaron un hotel. El edificio parecía bastante antiguo. Un cartel descolorido colgaba afuera y decía: Posada de la familia Storm. Era una posada familiar común y corriente, donde la familia del dueño vivía en la planta baja, mientras que las habitaciones adicionales de la planta superior se alquilaban a los viajeros. Los dos intercambiaron miradas y decidieron echar un vistazo. Si les parecía lo suficientemente decente, se quedarían allí. Tras entrar, encontraron la recepción vacía. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», preguntó Carol. «Próximo». Una voz de niña respondió desde el interior. Un instante después, salió una chica rubia de ojos azules. «¿Buscas una habitación?», preguntó ella. «¿Podemos consultar los precios primero?», preguntó Carol amablemente. La chica observó a los hermanos por un momento, pero su mirada se detuvo notablemente más tiempo en Daniel. «Claro», respondió ella, aunque no pudo evitar mirarlo disimuladamente un par de veces más. Bueno, otra chica atónita por la apariencia de Daniel. Daniel casi podía sentir la mirada clavada en él. A estas alturas, ya estaba acostumbrado. Sinceramente, ser tan llamativo a veces lo incomodaba. Ojalá tuviera las gafas de Superman, pensó de nuevo. Esas gafas mágicas que podían atenuar instantáneamente la presencia de alguien eran realmente perfectas para la vida cotidiana. Viajar, esconderse, incluso robar a la gente, equipo absolutamente esencial.
Me llamo Carol, y este es mi hermano pequeño, Daniel, se presentó Carol mientras seguían a la niña escaleras arriba. Soy Susan, respondió la chica. Ustedes dos no son de aquí, ¿verdad? ¿Son turistas? Acabamos de graduarnos de la preparatoria, respondió Carol con una sonrisa. Vinimos aquí de viaje. No me extraña, murmuró Susan. ¿Qué quieres decir? Preguntó Carol con curiosidad. Ya se había dado cuenta de que Susan les lanzaba miradas extrañas. No es nada, dijo Susan. Es solo que, casi nadie viene a esta zona. Entonces, de repente, preguntó, ¿sabes siquiera dónde estás? No, respondió Carol con sinceridad. Daniel y yo nos bajamos del tren y caminamos hacia el oeste durante más de una hora. Luego vimos su posada y entramos. Susan inmediatamente puso cara de querer llevarse las manos a la frente. Estos dos fueron increíbles. ¿En serio no hiciste ningún plan de viaje? Preguntó de nuevo. En realidad no, admitió Carol con incomodidad. Simplemente decidimos venir y no le dimos muchas vueltas. Ahora que lo pensaba, se daba cuenta de que los dos habían sido un poco demasiado imprudentes. Bueno, suspiró Susan suavemente. Espero que ustedes dos tengan unas buenas vacaciones. Los tres subieron a ver las habitaciones. Tras comentarlo brevemente, tanto Daniel como Carol coincidieron en que el lugar era bastante decente. Era antiguo, pero limpio, y eso les bastaba. Tomaremos 2 habitaciones, dijo Carol. ¿Cuánto cuestan? $10 por habitación, respondió Susan. Carol entregó el dinero inmediatamente. Aquí tienes 20. Tras instalarse en sus habitaciones y descansar un rato, los hermanos se prepararon para salir de nuevo. Cuando bajaron, Susan estaba sentada detrás del mostrador de recepción leyendo un libro. Al verlos marcharse, preguntó, ¿van a salir? Sí, voy a dar una vuelta, dijo Carol alegremente. Susan examinó su ropa por un segundo antes de fruncir ligeramente el ceño. Te sugiero que te cambies de ropa, dijo. Y asegúrate de volver antes de que oscurezca. ¿Por qué? Preguntó Carol confundida. La seguridad pública por aquí no es muy buena, explicó Susan. Vestida así, la gente te identificará de inmediato como un blanco fácil. Carol bajó la mirada hacia su ropa. ¿Qué tiene de malo? Es ropa normal. Nada, pero más vale prevenir que lamentar, insistió Susan. Seguro que todo irá bien, dijo Carol con naturalidad. De todas formas, solo vamos a dar una vuelta rápida. Asegúrate de estar de vuelta antes del anochecer, repitió Susan con seriedad. Las calles aquí son muy peligrosas por la noche. De acuerdo, gracias por el aviso, dijo Carol agradecida. Daniel permaneció en silencio todo el tiempo. Antes de que llegaran, Carol ya había declarado que ella era la hermana mayor y que se encargaría de todo personalmente. Daniel estaba más que contento de evitar problemas y simplemente dejar que ella se hiciera cargo. Sin embargo, antes de marcharse, Daniel se giró hacia Susan y le dedicó una leve sonrisa. Gracias. El rostro de Susan casi se puso rojo al instante. Bajó la cabeza apresuradamente y fingió concentrarse en su libro. Muy pocas mujeres podían resistirse a la sonrisa de Daniel. Hasta el momento, solo había encontrado 2 excepciones, Mary y Carol. Esta chica es bastante simpática, pensó. Después de que los hermanos abandonaron la posada, Susan finalmente exhaló un suspiro y gritó hacia la habitación de atrás. Johnny. Sal un segundo. ¿Y ahora qué, hermana? Respondió una voz de niño desde dentro. Un momento después, Johnny salió. Parecía tener unos 15 o 16 años, más o menos la misma edad que Daniel. Hace un momento había 2 turistas, dijo Susan. No tenían ni idea de qué clase de lugar era este y, de alguna manera, acabaron en nuestra zona. Acaban de salir y me preocupa que les pueda pasar algo. Síganlos y vigilen lo que sucede. Si algo sucede, ayuda a solucionarlo. Hermana, te preocupas demasiado, se quejó Johnny de inmediato.
¿Qué tenemos que ver si se meten en problemas? Sinceramente, si algo llegara a pasar, probablemente nos quedaríamos con su equipaje. Luego añadió, usted conoce este barrio mejor que nadie. Vete ya, dijo Susan secamente, ignorando por completo sus quejas. Si esperas más, estarán demasiado lejos. De verdad tengo que hacerlo, refunfuñó Johnny. Pero ante la mirada inquebrantable de Susan, se rindió rápidamente. Vale, ya me voy. En serio, no sé qué hacer contigo, murmuró mientras salía. Date prisa, insistió Susan. Ya casi no se ven. Sí, ya lo sé. ¡Qué fastidio! Se quejaba Johnny sin parar. Estaba viendo un DVD. Es la última película de Star Wars. Por fin conseguí que me la prestaran. Aunque seguía quejándose, su ritmo no disminuyó en absoluto mientras se dirigía tras Daniel y Carol. Evidentemente, no era ni mucho menos tan insensible como aparentaba. Capítulo 17, Chapter 17, ¿Robin Superman? Es una chica realmente buena, pensó Daniel para sí mismo. Ya se había alejado varios cientos de metros, pero gracias a su oído superdesarrollado, aún pudo captar cada palabra de la conversación que tenía lugar en el motel. Tras dejar una calle y girar hacia la siguiente, Daniel y Carol tuvieron la sensación de haber entrado en un mundo completamente diferente. Estaba sucio, destartalado y era un caos. Esa fue la impresión que les causó este barrio. Apenas había peatones en la calle. A ambos lados se alzaban hileras de edificios viejos y en ruinas que parecían haber sido abandonados durante décadas. Creo que nos hemos adentrado en los barrios marginales, dijo Carol. Eso parece, asintió Daniel mientras miraba a su alrededor. No me extraña que Susan dijera que la zona es peligrosa. Daniel se encogió de hombros. Bueno, ya nos hemos registrado. Experimentar la cultura local de un barrio marginal podría ser interesante. La verdad es que sentía curiosidad, ya que era la primera vez que visitaba un lugar así en toda su vida. En esta vida, el pequeño pueblo donde creció también había sido pacífico y cómodo. La gente tenía suficiente comida y ropa, y la delincuencia era prácticamente inexistente. ¿Un lugar como este? Nunca había visto uno antes. Fue fascinante. He oído que los barrios marginales son bastante caóticos. Un atisbo de emoción surgió en el corazón de Daniel. Ya le picaban los puños. Nunca me habían robado antes. Si alguien lo intenta más adelante, recuerda ser indulgente con esa persona, se recordó a sí mismo. Los edificios que bordeaban la calle eran viejos y estaban deteriorados, con las paredes cubiertas de capas de grafitis. Las instalaciones públicas eran prácticamente inexistentes. Solo un puñado de residentes locales se sentaban fuera de sus casas. La ropa que llevaban parecía vieja y desgastada, como si la hubieran estado usando durante años. Cuando Daniel y Carol pasaron por allí, esas personas los miraron con expresiones extrañas. Algunos los miraban como si fueran idiotas. Algunos los miraban como si fueran ovejas gordas esperando a ser sacrificadas. Otros se mostraron indiferentes. Algunos irradiaban hostilidad abiertamente. Parece que no todo el mundo por aquí es especialmente amable, dijo Daniel encogiéndose de hombros. Normalmente, mantenía desactivada su superoído y su supervisión. No había nada que hacer al respecto. Cada vez que los activaba por completo, una enorme cantidad de información inundaba su cerebro de golpe. La sobrecarga sensorial era suficiente para provocarle fuertes dolores de cabeza. Fue agotador mentalmente. La única razón por la que había usado su superoído en el motel era porque quería asegurarse de que no se estuvieran alojando en algún lugar sospechoso. Aún sin activar sus poderes, su vista y su oído superaban con creces los límites humanos ordinarios. Y en esas miradas, pudo ver claramente la codicia. Interesante. Poco después, llegaron al final de la calle y entraron en otro barrio. Este fue mucho más animado. Aunque aún distaba mucho de estar limpio, había todo tipo de tiendas repartidas por toda la zona. La oreja de Daniel se contrajo. Detrás de ellos, de vuelta en la calle que acababan de dejar, alguien dijo en voz baja.
Ve y díselo a Jemmy. 2 ovejas gordas. Finalmente, la expresión de Carol se iluminó un poco. Ahora sí que parece un sitio decente. La verdad es que no está mal. Sin duda es interesante, respondió Daniel con naturalidad. Pero su atención estaba en otra parte. Al activar una pequeña fracción de su supervisión y superoído, descubrió rápidamente que las cosas no eran tan agradables como parecían a simple vista. Tras la fachada se escondían mucha oscuridad y suciedad. Vamos a comer algo. Me muero de hambre, dijo Carol. Después volveremos. Susan ya nos advirtió sobre la seguridad de la zona. Mañana podemos preguntarle si podríamos ir al centro en su lugar. A pesar de intentar mostrarse tranquila, era evidente que estaba preocupada. Me parece bien, aceptó Daniel. Encontraron un restaurante que parecía bastante decente y entraron. El dueño era un hombre negro de mediana edad, aunque su tono de piel sugería que probablemente era mestizo. Carol pidió varios platos recomendados. La comida llegó rápidamente y comieron igual de rápido. Principalmente porque Carol no dejaba de insistirle a Daniel para que se diera prisa. Se había dado cuenta de que varias personas afuera los miraban fijamente sin el menor intento de disimularlo. Al fin y al cabo, todavía era joven. Y ella estaba asustada. Tras terminar la comida, perdió por completo el interés por hacer turismo e inmediatamente quiso regresar al motel. Incluso el dueño del restaurante les aconsejó que regresaran lo antes posible. El viaje de vuelta fue mucho más rápido que la caminata de ida. Carol prácticamente arrastró a Daniel consigo. Al final, casi estaba trotando. Lamentablemente, aún así fueron interceptados. Al doblar una curva en la carretera, alguien les bloqueó el paso. No te muevas. En el momento en que doblaron la esquina, vieron a 2 hombres negros corpulentos de pie frente a ellos. Uno de ellos les apuntaba directamente con una pistola. Daniel, ponte detrás de mí. No tengas miedo. El primer instinto de Carol fue tirar de Daniel y ponerlo detrás de ella, protegiéndolo con su propio cuerpo. Como Daniel nunca había estado alerta ante ella, por un momento se vio arrastrado detrás de ella. Carol levantó lentamente las manos. Podemos darles nuestro dinero. Les entregaremos todo lo que tenemos. Por favor, déjenos ir, ¿de acuerdo? De pie detrás de ella, Daniel podía sentir su miedo. Su cuerpo temblaba ligeramente. Entreguen el dinero, exigió uno de los ladrones. Aquí. Carol colocó cuidadosamente el dinero en el suelo. Por favor, déjenos ir. Les juro que no llamaremos a la policía. Se agachó todo lo que pudo, suplicando desesperadamente a los 2 hombres que les permitieran a ella y a Daniel marcharse sanos y salvos. Daniel se sintió realmente conmovido. Esta hermana mayor, que era una ganga, sinceramente fue demasiado buena con él. Y el chico que está detrás de ti, dijo uno de los ladrones, salga y entregue su dinero también. Él no tiene dinero. Soy su hermana. Yo me hago cargo de todo. La voz de Carol temblaba. Basta de tonterías. Salga. La paciencia del ladrón se estaba agotando. Estás asustando a mi hermana. En ese momento, Daniel dio un paso al frente. Su tono era tranquilo y monótono. Daniel, no lo hagas. Carol intentó inmediatamente detenerlo. Pero él no cedió. Es peligroso, por favor, no los provoquen. La expresión de Daniel era sorprendentemente seria. Los 2 ladrones estallaron en carcajadas. Ja 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 ja. Mira a este mocoso. El pistolero agitó la pistola que tenía en la mano. ¿Sabes qué es esto? Sí. La respuesta de Daniel se mantuvo tranquila. El rostro del ladrón se ensombreció. ¿Entonces eres estúpido? Estallido. Disparó al suelo. Abran sus bolsillos. Mi paciencia se está agotando. Bueno. En el instante en que Daniel terminó de hablar, se impulsó desde el suelo y desapareció. ¿Qué demonios? Los ojos de uno de los ladrones se abrieron de par en par.
¿A dónde fue? Detrás de ti. La voz de Daniel se escuchó de repente desde atrás. Los dos hombres casi se llevaron un buen susto. Estallido. Se escuchó otro disparo. El pistolero se asustó tanto que le tembló un dedo. Antes de que cualquiera de los ladrones pudiera reaccionar, Daniel ya le había arrebatado la pistola de la mano. Ahora el arma apuntaba directamente hacia ellos. Daniel lo planteó. Luego dijo casualmente: estallido. ¡Ah! Ambos ladrones gritaron de terror. Al ver que la situación estaba completamente bajo control, Carol se apresuró a acercarse a Daniel. ¿Estás bien? Estoy bien. Daniel le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Luego se volvió hacia los dos ladrones. Su voz se volvió fría. Entonces, ¿qué debería hacer con ustedes dos? Lo sentimos. Lo sentimos mucho. La pareja se rindió inmediatamente. Su capacidad para implorar clemencia era realmente impresionante, pero Daniel no podía dejarlos ir sin algún castigo. Entonces, él simplemente levantó la mano para darles un ligero golpe, y cuando los ladrones vieron a Daniel levantar las manos, inmediatamente comenzaron a llorar a gritos mientras se disculpaban repetidamente. Lo siento. Lo siento. Golpe. Sin escuchar sus gritos, Daniel les dio un ligero puñetazo en el pecho e inmediatamente ambos cayeron al suelo con un fuerte golpe. El sonido resonó por el callejón, lo que preocupó a Daniel, pues pensó que podría haberlos matado, pero cuando comprobó sus latidos con su superoído, se tranquilizó un poco, ya que sabía que solo estaban inconscientes y que probablemente despertarían después de unas horas. En el fondo, Daniel seguía siendo una persona amable, no podía quitarle la vida a alguien así como así. Los ladrones no les habían hecho daño ni a él ni a Carol, ni tampoco habían logrado robar nada. Un pequeño castigo era suficiente por ahora, al menos le ayudó a desahogar un poco su frustración. Mientras observaba la situación, Daniel les dirigió una última frase. Bueno, en fin, ahora voy a confiscar el arma. Entonces él y Carol se dieron la vuelta y se marcharon. Mientras tanto, Johnny, a quien Susan había enviado para ver cómo estaban, se había retrasado tras encontrarse con un amigo y charlar con él durante unos minutos. Cuando llegó, lo único que vio fueron a los dos ladrones tendidos en el suelo. ¿Qué? Johnny parpadeó. ¿Qué ha pasado aquí? Su rostro reflejaba total confusión. Desafortunadamente, nadie estaba interesado en explicárselo. De regreso, Carol parecía querer decir algo varias veces. Solo tienes que pedirlo, dijo Daniel con una sonrisa. ¿Cómo hiciste eso? ¿Hacerlo? Aquello en lo que apareciste de repente detrás de esos dos hombres. Daniel se rió. En realidad me estaba conteniendo. Ahora Carol estaba aún más confundida. Espera, ¿estás diciendo que esa ni siquiera era tu velocidad máxima? Algún día lo entenderás, hermana. Daniel sonrió. Soy un poco diferente a la gente común. ¿Cómo esto? Con indiferencia, levantó la pistola que les había quitado a los ladrones. Entonces, delante de los ojos de Carol, apretó. Crujido. La pistola de metal se deformó como arcilla blanda. En cuestión de segundos, se había comprimido hasta convertirse en una bola retorcida de chatarra. Daniel lo arrojó despreocupadamente a un cubo de basura cercano. Carol se quedó paralizada, completamente atónita. Chicos, den algunas reseñas y piedras de poder, también sería divertido leer sus comentarios, ya que es bastante aburrido sin ellos. Además, capítulos adicionales por cada 100 piedras de poder. Entonces, 2 capítulos extras si llegamos a 200 y 3 si llegamos a 300 piedras de poder. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, tiene algunos capítulos más que la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Capítulo 18, Chapter 18, The Truth. Tras regresar al hotel, Carol no pudo tranquilizarse durante mucho tiempo.
Mi hermano pequeño se ha convertido de repente en un superhumano. ¿Qué se supone que debo hacer al respecto? Cada vez que recordaba cómo Daniel aplastaba la pistola con indiferencia, convirtiéndola en una masa retorcida como si estuviera amasando, se sentía aturdida. ¿Cómo es eso posible?, pensó. Tumbada en la cama del hotel, un sinfín de pensamientos le pasaban por la cabeza. No. Necesito respuestas. Carol murmuró para sí misma. Los acontecimientos de hoy habían provocado una montaña rusa de emociones en ella. Primero, el robo la había asustado, y luego lo que Daniel había hecho la había dejado conmocionada. La combinación la había puesto muy nerviosa. Finalmente, se incorporó y se dirigió a la habitación de al lado. La habitación de Daniel. Toc, toc, toc. Carol llamó a la puerta. En el interior, Daniel ya la había visto gracias a su visión mejorada. Dado lo bien que conocía a su hermana, había previsto esta visita desde el momento en que regresaron. ¿Viniste?, preguntó Daniel a través de la puerta. En cuanto abrió, Carol fue directa al grano. ¿Cómo hiciste todo eso hoy? Daniel parpadeó. Simplemente, lo hice de forma natural. ¿Cuál es el problema? Naturalmente. La voz de Carol se elevó de inmediato. ¿Crees que eso es algo que una persona normal puede hacer? Ejem. Daniel echó un vistazo rápido por el pasillo. Pasa. Hablemos adentro. Antes de que Carol pudiera decir nada más, él la arrastró rápidamente al interior de la habitación. Acababan de hablar de esto en el pasillo. Lo último que Daniel quería era que los huéspedes del hotel los oyeran y lo convirtieran todo en chismes. No le preocupaba que la gente se enterara, pero la atención innecesaria sería un engorro. La puerta se cerró tras ellos. En cuanto entraron, Carol lanzó sus preguntas como una ametralladora. ¿Una persona normal puede aplastar una pistola hasta convertirla en una bola? ¿Una persona normal puede desaparecer y aparecer detrás de alguien en un abrir y cerrar de ojos? Relájate, Carol. Cálmate. Daniel intentó calmarla. Sinceramente, su hermana estaba exagerando. En el futuro, habría gente volando por los cielos con martillos mágicos. Habría monstruos verdes gigantes destrozando edificios cada vez que se enfadaran. Comparado con eso, lo que había demostrado hoy no era nada. Si Carol estaba tan sorprendida ahora, ¿cómo iba a afrontar la locura que con el tiempo se convertiría en algo normal en este mundo? Solo tengo unas pocas habilidades, dijo Daniel con seriedad. Jeje. Carol soltó una risa escéptica. Entonces cruzó los brazos y lo miró fijamente, esperando una explicación. Bien. Daniel sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo bajo esa mirada implacable. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Boston de niños? Por supuesto que lo recuerdo. Carol asintió inmediatamente. Lo recuerdo perfectamente. Después de eso, te comportaste como un idiota durante un tiempo. Exacto. Ese viaje. Daniel la señaló. Después de recuperarme, todo empezó a sentirse diferente. Carol frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Ya sabes lo mucho que me gusta tomar el sol. Sí, claro que sí. Carol puso los ojos en blanco. Su humor ya se había calmado bastante. Sin importar lo que sucediera, Daniel seguía siendo su hermano. Estaba allí, justo frente a ella, sano y en perfectas condiciones. El pánico que había sentido antes provenía únicamente de la preocupación. Tenía miedo de que le pasara algo. Tras aquel incidente, descubrí que la luz del sol podía fortalecer todos los aspectos de mi cuerpo. Daniel presentó su explicación preparada. Los ojos de Carol se abrieron de par en par. ¡Wow! Eso es realmente genial. Al verla calmarse, Daniel se relajó en secreto. Así que básicamente eres una batería alimentada por energía solar. Carol sonrió de repente. Absorbes la luz solar y la conviertes en energía. La imagen le vino a la cabeza de repente, e inmediatamente soltó una carcajada. Ja ja ja. Eso es divertidísimo.
Se rió tanto que casi se dobló de la risa. Daniel se frotó la nariz con torpeza. Por un momento, ni siquiera pudo discutir, porque cuando ella lo expresó de esa manera, en realidad tenía todo el sentido del mundo. Entonces, preguntó finalmente Carol tras reírse lo suficiente, llevas más de 10 años cargándote con la luz del sol. ¿Qué tan fuerte eres ahora? Daniel pensó por un momento. No está mal. Lo suficientemente fuerte como para protegerme. Entonces sonrió. Al menos no tengo que preocuparme de ser capturado y diseccionado. Debe ser específico. Carol entrecerró los ojos. Daniel se encogió de hombros. Más o menos al mismo nivel que el Capitán América. Carol se quedó paralizada. ¿Steve Rogers? Sí. Eso es increíble. No pudo ocultar su asombro. Así que el Capitán América se hizo más fuerte gracias a un experimento, mientras que tú te hiciste más fuerte porque pasaste tiempo al sol. Ahora entiendo por qué estás en tan mala forma. Ella suspiró dramáticamente. Has estado haciendo trampa todo el tiempo. Había un rastro de envidia en su voz. Al fin y al cabo, ¿quién no querría tener habilidades extraordinarias? Daniel lo captó inmediatamente. Anhelo, curiosidad, emoción y un poco de celos. Yo también te ayudaré a obtener poderes. Carol parpadeó. ¿Qué? La expresión de Daniel se volvió más seria. Tras el robo de hoy, se dio cuenta de algo importante. Sus padres rara vez salían de Smallville. Su ciudad natal era lo suficientemente segura. Pero Carol era diferente, ella planeaba unirse a la Fuerza Aérea. Eso significaba peligro, accidentes, combate, amenazas desconocidas. Era imposible que Daniel pudiera permanecer a su lado cada segundo de cada día. Necesita una forma de protegerse. La idea se afianzó en su mente. Carol lo miró fijamente. Espera. ¿Quieres decir que yo también puedo convertirme en una batería solar? Sus ojos se abrieron cada vez más. Una mezcla de emoción e incredulidad. No. Daniel puso los ojos en blanco. No es como yo. ¿Entonces cómo? Existen otros métodos. Daniel sonrió. Considéralo un pequeño obsequio antes de partir al servicio militar. Carol se inclinó inmediatamente hacia adelante. ¿Qué método? ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? Antes de que pudiera terminar, Daniel levantó la mano. No te apresures. Él la interrumpió. Después de terminar de hacer turismo en Nueva York, haremos un viaje a África. ¿África? Carol parecía completamente confundida. ¿Para qué vamos allí? Ella lo miró fijamente. ¿Me estás diciendo que puedo hacerme más fuerte en África? Más o menos. Daniel asintió. Debería poder realzar tu cuerpo. Carol prácticamente saltó de su asiento. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Qué tipo de mejora? ¿Es peligroso? ¿Dolerá? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Y si no funciona? ¿Y si? Las preguntas no paraban de llegar. Daniel sintió al instante que le venía un dolor de cabeza. Si respondía a una pregunta, le harían 10 más. Entonces 20. Entonces 50. Así que simplemente hizo un gesto con la mano. Lo descubrirás cuando lleguemos allí. Se negó a dar más detalles. Y llegar a África no llevará mucho tiempo. ¿En realidad? Carol parecía poco convencida. En realidad. Daniel se puso de pie y señaló hacia la puerta. De acuerdo. Se está haciendo tarde. Era evidente que intentaba alejarla. Ve a descansar. Mañana tenemos un día completo de turismo. Carol hizo un puchero. Igual que cuando era más joven. Ella siempre tenía que llegar al fondo de todo. Lamentablemente, Daniel no le iba a dar más respuestas esa noche. De acuerdo, está bien. A regañadientes, dio por terminada la conversación y regresó a su habitación.
Después de que ella se fue, Daniel se recostó en su cama y se quedó mirando al techo. Si no recuerdo mal, ese príncipe de la Pantera Negra y su familia consiguieron sus físicos mejorados gracias a algún tipo de hierba. Frunció el ceño. ¿Cómo se llamaba? Había pasado demasiado tiempo. Su memoria era borrosa. Unos segundos después, se rindió. Da igual. No importa cómo se llame. Lo importante es que la mejora se pueda reproducir. Llevaré a Carol allí para que lo pruebe. ¿Y si Wakanda se negaría? Daniel jamás se había planteado seriamente esa posibilidad. Una vez que la gente viera de lo que era capaz, no querrían enemistarse con él. Querrían hacerse amigos de él. Al menos, así lo veía él. Por lo que recordaba, el poder de Black Panther no era ningún milagro divino. Se trataba de una mejora artificial. En teoría, podría producirse en masa. La razón por la que solo la familia real lo utilizaba era porque querían preservar su autoridad y mantener el misterio que rodeaba al trono. Solo al rey se le permitía someterse al ritual. Cuando llegue el momento, haré un viaje a Wakanda. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Daniel. Demuéstrales un poco de fuerza y podré conseguir lo que necesito. Las cosas podrían no haber ido tan bien 20 años después. El futuro rey sería joven, testarudo y estaría dispuesto a enfrentarse a él directamente. ¿Pero el rey actual? El gobernante de turno era mucho más sabio. Comprendía la política, el compromiso y el equilibrio de poder. Daniel cerró los ojos. Es un poco despreciable. No podía negarlo. Sinceramente, es básicamente tomar algo por la fuerza. No son muy diferentes de esos dos ladrones de hoy. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Pero por Carol. Estoy dispuesto a hacerlo. La familia era lo más importante en su vida. Nada más se le acercaba. Sin excepciones. Carol quiere ser piloto. Demasiadas cosas pueden salir mal. Si le ocurre algo y yo podría haberlo evitado. Me arrepentiría el resto de mi vida. Pensar de esa manera alivió en parte la culpa que sentía en su corazón. Daniel no quería convertirse en esclavo del poder. Constantemente se recordaba a sí mismo que no debía abusar de su fuerza simplemente porque la poseía. El poder sin límites era algo peligroso. Esta será la única excepción. Se advirtió a sí mismo en silencio. De ahora en adelante, jamás usaré la fuerza para presionar a personas inocentes. Tras un momento de silencio, añadió una última reflexión. Si tomo su hierba, a cambio protegeré Wakanda durante décadas. Esa será mi forma de pago. Capítulo 19, Chapter 19, Sightseeing. A la mañana siguiente. Daniel se despertó temprano. Después de vestirse, se acercó y llamó a la puerta de Carol. Esperó un buen rato antes de que finalmente se abriera la puerta. Carol estaba allí de pie, con el pelo revuelto y expresión cansada. Bastaba con mirarla para darse cuenta de que no había dormido bien. La cantidad de información que había aprendido ayer había sido abrumadora. Su mente había estado acelerada toda la noche y estuvo a punto de sufrir insomnio antes de finalmente quedarse dormida en la madrugada. Buenos días, Carol. Daniel la saludó alegremente, luciendo tan enérgico como siempre. Carol respondió débilmente. Buenos días. Oye. Despierta. Hoy salimos. Al verla medio dormida, Daniel no pudo evitar quejarse. Sin duda te quedaste despierto hasta muy tarde anoche. ¿Y de quién crees que es la culpa? Carol respondió de inmediato. Daniel tosió. Vale, vale. Ve a lavarte las manos. Nos vamos en 30 minutos. Bueno. No te vuelvas a dormir. Daniel la señaló con severidad. Ve a lavarte la cara ahora mismo. Al darse la vuelta para marcharse, añadió otro recordatorio. Estaré esperando abajo. Dicho esto, Daniel bajó al vestíbulo. En cuanto llegó, vio a Susan sentada detrás del mostrador de recepción leyendo un libro.
Su vista era lo suficientemente aguda como para reconocerlo inmediatamente como un libro de texto. Está muy dedicada al estudio, pensó. Mañana. Daniel la saludó con su habitual sonrisa radiante. Susan se quedó visiblemente paralizada por un instante antes de responder. Mañana. Daniel se sentó en uno de los sofás del vestíbulo. Pasaron unos minutos. Luego, unos cuantos más. La espera de Carol pronto se volvió aburrida. Incapaz de permanecer sentado en silencio por más tiempo, se volvió hacia Susan. Disculpa que te moleste, pero ¿podrías recomendarme algunos lugares divertidos para visitar en Nueva York? Susan levantó la vista de su libro. ¿Me estás hablando a mí? Daniel se rió. A menos que haya alguien más en este vestíbulo. Oh. Susan se sonrojó al instante. Lo siento. No estaba prestando atención. Jaja, no pasa nada. ¿Cuál era su pregunta? Preguntó ella. Quería algunas recomendaciones de lugares que merezcan la pena visitar en Nueva York. Susan asintió. ¿Tú y tu hermana vais a hacer turismo hoy? Sí. Entonces recomendaría visitar primero la Estatua de la Libertad. El Empire State Building también merece la pena, y Central Park es precioso. En cuanto a Times Square, es mucho más interesante de noche. Continuó enumerando diversas atracciones y recomendaciones locales. Daniel escuchó atentamente. Gracias. Él sonrió. Sin duda seguiré tu consejo. La conversación continuó, naturalmente, a partir de ahí. Cuando transcurrieron 40 minutos, Carol finalmente bajó corriendo las escaleras. Lo siento. Me he tardado un poco más de lo previsto. En el momento en que entró en el vestíbulo, vio a Daniel sentado cómodamente en el sofá mientras Susan se reía de algo que él acababa de decir. Carol parpadeó. Entonces sonrió con picardía. No estoy interrumpiendo nada, ¿verdad? Daniel ignoró por completo sus burlas. ¿Ya terminaste de prepararte? Sí. Entonces vámonos. Carol miró alternativamente a él y a Susan. ¿Eso es todo? ¿Ya terminaste de charlar? No pudo resistir la tentación de volver a provocarlo. Daniel fingió no oír, esa mujer era imposible. Se puso de pie y le sonrió a Susan. Nos vamos. Hasta luego. Adiós. Susan sonrió y saludó con la mano. Los hermanos caminaban uno al lado del otro por la calle. Carol miró a Daniel con curiosidad. ¿Cómo acabaste charlando tan animadamente con Susan? ¿Qué quieres decir? Daniel miró hacia adelante. Normalmente no hablas mucho con las chicas. De repente, Daniel se encontró sin ganas de responder. Me aburría esperándote. Su tono denotaba un claro disgusto. ¿Quién dijo que no le gustaba hablar con chicas guapas? En la escuela, Carol prácticamente se había comportado como una barrera gigante que se interponía entre él y el peligro. ¿No se dio cuenta de eso? Además, ninguna de las chicas del colegio había logrado captar su interés. La mayor parte del tiempo la había pasado tumbado al sol, fortaleciéndose. ¿Quién tenía tiempo para el romance? Ahora las cosas eran diferentes. Su confianza estaba por las nubes, y casualmente Susan se parecía a una actriz que le había gustado en su vida anterior. Por eso había charlado un poco más de lo habitual. Entonces, de repente, un pensamiento cruzó por su mente. Un momento. La actriz a la que se parecía Susan había protagonizado una película de superhéroes en su vida anterior. La expresión de Daniel se tornó pensativa. ¿Podría ser ella de verdad? Una posibilidad surgió lentamente. ¿Y no se llamaba Johnny el hermano menor de Susan? Guardó la idea para más tarde. ¡Ey! Carol le dio un codazo en el brazo. He estado hablando contigo. Oh. Daniel salió de sus pensamientos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? Carol puso los ojos en blanco. Pregunté a dónde íbamos. Daniel respondió rápidamente.
¿Qué tal si empezamos por la Estatua de la Libertad? Suena bien. Después subiremos a la cima del Empire State Building y luego visitaremos Central Park. Esta noche terminaremos en Times Square. En realidad, simplemente había repetido las recomendaciones de Susan palabra por palabra. En realidad, suena como un plan bastante bueno. Carol parecía impresionada. No esperaba que organizaras la agenda de hoy. Daniel aceptó los elogios sin pudor. Por supuesto. Entonces Carol hizo otra pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allí exactamente? Daniel hizo una pausa. ¿Conoces el camino? La confianza de Daniel se desvaneció al instante. No. Carol lo miró fijamente. Entonces suspiró. Estaba a punto de hacerte un cumplido. ¿Y luego admites que ni siquiera sabes cómo llegar allí? Ella negó con la cabeza. Eres increíblemente poco fiable. Daniel contraatacó de inmediato. ¿Perdón? ¿No se suponía que usted debía encargarse de la planificación? La señaló acusadoramente. ¿Qué fue exactamente lo que organizaste? Ni siquiera pudiste despertarte esta mañana. Los dos retomaron inmediatamente su rutina habitual. Discutiendo. Culpándose mutuamente. Ninguno de los dos era especialmente fiable. Al cabo de un rato, Carol levantó la mano. Detener. Puso fin a la discusión antes de que pudiera agravarse. Busquemos una tienda y compremos un mapa. Daniel refunfuñó. Si no hubieras interrumpido mi conversación con Susan, me habría acordado de pedírsela. Claro, claro. Carol hizo un gesto de desdén con la mano. Es mi culpa, todo es mi culpa. Estaba demasiado cansada para seguir discutiendo. Además, ella era la hermana mayor. A veces había que hacer sacrificios. Finalmente encontraron una tienda cercana y compraron un mapa. Siguiendo las indicaciones, finalmente llegaron a la Estatua de la Libertad. Los dos pasearon alrededor del enorme monumento, contemplando las vistas desde todos los ángulos. Tras rodearlo varias veces, Carol suspiró de repente. Deberíamos haber traído una cámara. Daniel respondió de inmediato. ¿Y quién se quejaba de que llevar una cámara era demasiado pesado? Carol resopló. Bueno, si hubiera sabido que eras tan fuerte, te habría hecho cargarlo. J.E. Daniel respondió con una sola risa. Típico. Carol lo señaló. Siempre intentando echarle la culpa a otra cosa. Aunque no dejaba de quejarse, la decepción seguía siendo visible en su rostro. Al final, encontraron una cabina de fotografía cercana. Por $3, se tomaron una foto juntos. Una vez terminado el cuadro, Carol quedó finalmente satisfecha. Inmediatamente después, arrastró a Daniel hacia el interior de la estatua. Finalmente llegaron a la corona. A casi 300 pies sobre el suelo. Carol se encontraba cerca del mirador y contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies. La gente, los coches, los edificios. Desde allí arriba todo parecía tan pequeño. Daniel, ¿sabes algo? No apartó la vista del paisaje. Cuando estás muy por encima del suelo, mirando todo hacia abajo. Sus ojos brillaban. Las personas, los edificios, los coches, todos parecen pequeñas hormigas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Me encanta esta sensación. Lo sé, lo sé. Daniel arruinó el momento sin piedad. Me lo llevas diciendo desde que éramos niños. ¿Te encanta el cielo? Sí. A Carol no le importó su interrupción. Ella siguió mirando fijamente a la distancia. ¿De verdad que sí? Su voz se suavizó. El cielo azul. Las nubes blancas. Solo con mirarlos me siento libre. Una expresión soñadora apareció en su rostro. Entonces suspiró. Sabes, sería increíble si los humanos pudieran volar. Daniel respondió de inmediato, en realidad no. Carol se volvió hacia él. ¿Por qué no? Si vuelas demasiado rápido,
Tu ropa debe ser extremadamente resistente. Daniel comenzó a contar con los dedos. Y es mejor no tener el pelo largo. Carol parecía confundida. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Porque el viento te destrozará la ropa. Daniel respondió con seriedad. Y tu cabello se convertirá en un desastre total. Carol lo miró con recelo. Ni siquiera sabes volar. ¿Cómo lo sabes? Daniel casi se atraganta. Yo no. Rápidamente se corrigió. Pero es obvio si lo piensas. Es de sentido común. Solo entonces se dio cuenta de que casi se había expuesto. Originalmente, quería que el vuelo fuera una sorpresa para Carol. Cuando llegara el momento, su expresión sería sin duda impagable. Lamentablemente, los teléfonos inteligentes aún no existían. De lo contrario, le habría encantado grabarlo. En cuanto a cómo sabía que la ropa podía dañarse durante el vuelo. Recordar esa historia fue doloroso. Cuando descubrió por primera vez que podía volar, estaba tan emocionado que se lanzó directamente al cielo sin pensarlo. Un segundo después, el viento huracanado casi le desgarró la ropa. Cuando aterrizó, su camisa estaba destrozada y su cabello, cuidadosamente peinado, parecía un nido de pájaros. Pensar en ello ahora le daban ganas de llorar. Los errores de la juventud. Daniel suspiró para sus adentros. En serio. ¿Por qué no tengo un traje de superhéroe? Sin gafas, sin traje, nada. El resentimiento que albergaba en su corazón hacia su Superman incompleto seguía siendo sorprendentemente fuerte. Chicos, den algunas reseñas y piedras de poder, también sería divertido leer sus comentarios, ya que es bastante aburrido sin ellos. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 14 capítulos de adelanto con respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Capítulo 20, Chapter 20, Chance Encounter. Tras visitar la Estatua de la Libertad, Daniel y Carol se dirigieron a la cima del Empire State Building. Este lugar era aún más alto. Con sus 443,2 metros de altura, ofrecía una vista mucho más amplia de la ciudad. Desde arriba, las personas se veían reducidas a diminutos puntos negros que se movían entre las calles. Carol no pudo evitar maravillarse una vez más con el paisaje. Por supuesto, repitió las mismas frases que ya había usado varias veces. Daniel escuchó un rato y no pudo evitar pensar que su hermana realmente no era del tipo poético. Tras oírla repetir las mismas descripciones una y otra vez, de repente sintió que la decisión de Carol de unirse al ejército en lugar de ir a la universidad no se debía solo a la pasión. Sus calificaciones probablemente también tuvieron algo que ver. Alguien con el expediente académico de Carol probablemente habría tenido dificultades en las clases universitarias todos los días. Dolores de cabeza. Tareas. Exámenes. Eso la habría vuelto loca. Creo que he descubierto la verdadera razón, pensó Daniel. Lamentablemente, no se atrevió a decirlo en voz alta. Tenía miedo de que le pegaran. No es que un golpe le hiciera daño de verdad. El problema era que no podía defenderse. Y cada vez que Carol le daba un puñetazo, él tenía que relajar conscientemente su cuerpo para que ella no se hiciera daño. De lo contrario, imagínate golpear un enorme bloque de acero. ¿El acero dolería? ¿O te dolería la mano? Además, el cuerpo de Daniel ya era mucho más resistente que el acero. Así que, definitivamente no vale la pena. Me guardaré esa observación para mí. Negando con la cabeza, apartó el pensamiento en silencio. Cuando bajaron del Empire State Building, ya era mediodía. Habían salido temprano, pero la visita turística implicó mucha más espera de la prevista. Caminar, hacer cola, esperar los ascensores, esperar los billetes. Todo ello consumió una cantidad de tiempo sorprendente. Daniel, ¿tienes hambre? Después de que su entusiasmo se desvaneció, Carol finalmente notó que su estómago protestaba. Un poco. Ya que tienes hambre, supongo que te acompañaré a almorzar.
Daniel la miró fijamente. Ahí estaba de nuevo. La clásica maniobra de Carol. Echar la responsabilidad a otra persona. ¿Qué podía decir en ese momento? Finalmente, encontraron un pequeño restaurante para almorzar. Ninguno de los dos se atrevió a entrar en el restaurante que se encontraba dentro del Empire State Building. Los precios parecían aterradores. Daniel estaba bastante seguro de que si comían allí, el dinero que les había quedado para el viaje desaparecería al instante. El restaurante que eligieron estaba, casualmente, justo enfrente del Empire State Building. Gracias a su agudeza visual, Daniel podía ver claramente el lujoso restaurante dentro del rascacielos desde donde estaba sentado. La decoración. Los muebles. El ambiente. Solo había dos palabras para describirlo. Puro lujo. Mientras comía su comida barata, Daniel se hizo una promesa en silencio. Algún día, comeré allí todos los días. Luego añadió otra condición. Siempre y cuando el dinero se haya ganado honestamente. Tenía que ser su propio dinero. Dinero ganado por medios legítimos. Nada sospechoso. Para ser sincero, ganar dinero sería ridículamente fácil para él. Con sus habilidades, si alguna vez se encontrara en la ruina, simplemente podría atacar a algunas organizaciones criminales, quedarse con su dinero sucio y vivir cómodamente durante años. Pero él no quería hacerlo. La gente necesitaba principios. Necesitaban límites. Un sentido de la moralidad. Al menos, eso era lo que creía Daniel. Y, en su propia opinión, seguía siendo una persona bastante decente. Después del almuerzo, los hermanos continuaron su visita turística. Tras un breve viaje en metro, llegaron a Central Park. El parque estaba repleto de gente. Turistas. Residentes locales. Familias. Parejas. Corredores. La gente se movía por los senderos en todas direcciones, creando un ambiente animado y enérgico. Tras discutir qué hacer primero, decidieron visitar el zoológico. Los animales eran, sin duda, adorables. Ni siquiera los rugientes leones ni los enormes osos pardos lograron infundirle miedo a Daniel. Los observó con total serenidad. ¿Por qué iba a tener miedo? Aunque de alguna manera escaparan, no podrían vencerme. Tras salir del zoológico, visitaron un museo de arte. Esa decisión pronto se convirtió en un error. Ninguno de los dos poseía ni una pizca de talento artístico. Entraron al museo con aspecto confundido. Salieron del museo con una expresión de igual confusión. Toda la experiencia podría resumirse en una sola frase. No tengo ni idea de lo que estoy viendo, pero me parece muy impresionante. Después, se dirigieron al carrusel. Esta era la atracción favorita de Daniel. Desde que se subió a uno a los 5 años, le habían encantado los carruseles. Habían pasado los años, pero su devoción nunca cambió. Incluso cuando grupos de niños lo miraban con expresiones extrañas, Daniel permanecía completamente imperturbable. Se sentó felizmente sobre uno de los caballos de madera, con una expresión que indicaba que había encontrado la verdadera felicidad. Finalmente, se cansaron un poco y comenzaron a pasear por uno de los senderos peatonales que bordean el agua. Bien. Carol estaba cansada. Daniel no estaba cansado en absoluto. De hecho, estaba considerando seriamente volver a subirse al carrusel. Los dos caminaron lentamente en un cómodo silencio. Ninguno de los dos habló. Daniel estaba absorto en sus pensamientos. ¿Debería visitar la escuela Xavier para jóvenes superdotados? Por lo que recordaba vagamente, la escuela no estaba muy lejos de la ciudad de Nueva York. Estaba ubicado en una zona cercana. Quizás pueda volar hasta allí esta noche y echar un vistazo. La idea le intrigó. Llevaba ya bastante tiempo en este mundo. Sin embargo, todavía no había conocido a ninguna de las personas famosas de las películas que había visto en su vida anterior. Lo más parecido que había visto era el Capitán América, y eso solo a través de fotografías. Daniel quería conocerlos en persona.
Al fin y al cabo, algunas de esas personas habían sido sus ídolos en el pasado. Su favorito seguía siendo ese genio en particular, multimillonario, playboy y filántropo. Tony Stark. En su vida anterior, había visto la trilogía de Iron Man varias veces. Mientras sus pensamientos divagaban, Daniel dejó de prestar atención al camino que tenía por delante. Entonces. Estallido. Chocó con alguien que corría hacia él. Instintivamente, Daniel tensó su cuerpo. El desafortunado corredor rebotó inmediatamente hacia atrás como si se hubiera estrellado contra una pared de hormigón. El hombre salió despedido casi 3 metros antes de estrellarse contra el suelo. En ese momento, Tony Stark sintió que el destino lo odiaba. Tony, de 18 años, se encontraba en plena fase rebelde. Desde niño, su padre lo había enviado a internados, y su relación nunca había sido particularmente buena. Ahora que por fin habían llegado las vacaciones de verano, regresó a casa solo para acabar discutiendo con Howard Stark otra vez. Ya de muy mal humor, había ido a Central Park para despejarse. Entonces se percató de un problema que le resultaba familiar. Un grupo de guardaespaldas lo seguía a todas partes. Tony estaba convencido de que su padre los había enviado para espiarlo. Así que empezó a correr, con la esperanza de quitárselos de encima. Desafortunadamente, no había llegado muy lejos antes de chocar con Daniel. Y, por alguna razón, el cuerpo de este tipo era absurdamente duro. Tony sintió como si se hubiera estrellado contra una pared en movimiento. Ahora era él quien yacía en el suelo. Eso duele. Tony hizo una mueca. Mientras tanto, Daniel se apresuró a acercarse. Ver cómo alguien salía disparado por su culpa le hacía sentir realmente culpable. ¿Estás bien? Tony levantó la vista con irritación. ¿Qué opinas? Su tono distaba mucho de ser amigable. ¿Qué tal si te lanzo desde 3 metros de altura y veo cómo te sientes? Daniel no se ofendió. Después de todo, comprendía por qué el otro hombre estaba molesto. Luego me tendió la mano. Lo siento. Déjame ayudarte a levantarte. Tony apartó la mano de inmediato. No, gracias. Puedo mantenerme en pie por mí mismo. Entonces se puso de pie. Para entonces, los guardaespaldas finalmente los habían alcanzado. Al percatarse del estado de Tony, se apresuraron a acercarse. Señor Stark, ¿se encuentra bien? Tony los ignoró por completo. Se frotó la parte que había tocado el suelo antes de volverse hacia Daniel. Le recomiendo que consulte a un oftalmólogo, señor. Su expresión estaba llena de desdén. Tu vista deja mucho que desear. Pero Daniel ya no escuchaba. En el momento en que Tony se puso de pie, Daniel finalmente lo reconoció. ¿Quién estaba de pie frente a él? El rostro juvenil. La ausencia de una perilla característica. Los rasgos más jóvenes. Honestamente, incluso se veía un poco lindo. La imagen que Daniel recordaba se fusionó lentamente con la persona real que tenía delante. Menuda coincidencia. Hacía apenas unos instantes estaba pensando en conocer a personajes famosos del cine. Ahora había aparecido uno justo delante de él. Y no cualquiera, sino su favorita. Tony Stark. Aunque, había una cosa que encajaba a la perfección con las películas. La boca de este tipo era igual de irritante en la vida real. Obviamente, la colisión fue culpa de Tony. Él era el que corría sin fijarse por dónde iba. Sin embargo, de alguna manera, estaba culpando a otra persona. Quizás el problema sea tu vista. Daniel respondió de inmediato. Conocer a un personaje de película fue emocionante. Eso no significaba que fuera a dejarse intimidar. Si alguien le lanzaba un puñetazo, él le devolvía el golpe. Ni siquiera Carol pudo impedir que lo hiciera. Tony soltó una risa fría. J.E. Luego señaló más allá de Daniel. Mover. Su tono denotaba toda la arrogancia de un jovencito rico y malcriado. Tengo prisa. Daniel echó un vistazo al sendero vacío que tenía a su lado. El camino está justo ahí.
Sabes que puedes rodearme, ¿verdad? Tony cruzó los brazos. Nunca ando rodeado de gente. Daniel sonrió. ¡Qué coincidencia! Yo tampoco. Parecía completamente relajado. Al fin y al cabo, Tony era el que tenía prisa. Él no. En serio, la personalidad de Tony era irritante. Daniel no podía evitar preguntarse cómo Pepper Potts lograba soportarlo. Tú. La expresión de Tony se ensombreció. Su humor había empeorado aún más. Al ver al grupo de guardaespaldas que lo rodeaban, de repente perdió el interés en discutir. En su opinión, Daniel parecía un niño pobre cualquiera. No merece la pena perder el tiempo con esto. Todavía tenía que encontrar la manera de deshacerse de sus guardaespaldas. Pero no iba a olvidar esto. No en un futuro próximo. Espero no volver a encontrarte. Tras proferir la amenaza, Tony se dio la vuelta y se marchó. Daniel lo vio marcharse. A juzgar por la expresión del rostro de Tony, estaba sumamente disgustado. Y por alguna razón, eso hizo que Daniel se sintiera increíblemente satisfecho. Hoy ha sido un buen día. Ann, ¿de qué color te gustaría que fuera su traje ahora mismo? Azul. Negro. Y no te preocupes, tendrá trajes de Superman de varios colores y tipos, este es solo su primer traje. Por cierto, prefiero el negro, la verdad es que se ve más elegante. Capítulos adicionales si llegamos a 700 piedras. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 15 capítulos de adelanto con respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.